Ella aceptó cuidar cuerpos, pero jamás imaginó que uno de ellos aún guardaba alma. Y un grito de auxilio enterrado entre cicatrices. Lo que comenzó como un simple empleo para pagar deudas terminó siendo un viaje al pasado más oscuro de una familia. Una mansión perdida entre la niebla. Un hombre roto que no olvidaba. Y una verdad tan profunda, que prefería quedarse enterrada. ¿Hasta dónde llegarías tú por saber qué ocurrió realmente entre esas paredes silenciosas? Clara llegó a la mansión del valle justo cuando el viento soplaba con una rabia que parecía arrastrar secretos antiguos entre los árboles. Su maleta apenas rodaba sobre las piedras del sendero. Y sus manos, más que frías por el clima, temblaban por una ansiedad que no lograba explicar. Tenía experiencia cuidando pacientes, sí, pero nunca en un lugar como ese. Cuando tocó la puerta principal, el sonido hueco que resonó por el interior fue como un eco de advertencia. Una mujer mayor la recibió sin sonrisa, sin palabras de bienvenida, solo un gesto seco para que entrara. Clara cruzó el umbral, y al hacerlo, sintió que algo, una parte de sí misma, quedaba atrapada fuera. Todo en esa casa parecía estático. Demasiado limpio, demasiado ordenado, como si la vida hubiese decidido detenerse en el tiempo. Ni un cuadro colgado con descuido, ni una pisada fuera de lugar. El silencio era tan absoluto, que incluso el crujido del parquet bajo sus zapatos sonaba como una intrusión. Cuando la guiaron a la habitación donde se encontraba Andrés del Valle, el paciente al que debía cuidar, Clara se preparó para lo peor. Un cuerpo frágil. Una mente quebrada. Pero no. Lo que encontró fue otra cosa. Un hombre en sus 40s. Pálido pero firme. Con una mirada tan intensa como dolorosa. No habló. No se movió. Solo la observó. Y en ese primer cruce de miradas, Clara sintió que algo se rompía. No en él. En ella. No lo sabía aún. Pero al aceptar ese trabajo, no solo iba a cuidar un cuerpo, iba a destapar una historia silenciada por años, con cicatrices que no sangran, pero gritan. Una historia que cambiaría su vida, y la de todos en esa casa, para siempre. Habían pasado exactamente 113 días desde la última vez que Clara sintió estabilidad. Su cuenta bancaria era un desierto. Cada llamada era un recordatorio de lo que debía. Cada noche, un inventario de lo que había perdido. Y cuando por fin apareció esa oferta de trabajo, ni siquiera lo pensó 2 veces. Enfermera interna, paciente con movilidad reducida, alojamiento incluido, pago superior a la media. Era perfecto, o al menos, eso parecía en el papel. Cuando llegó a la cima de la colina, con el uniforme en la maleta y las esperanzas deshilachadas, la mansión del valle la recibió como un animal dormido. Silenciosa, imponente, fría, pero lo que más la inquietó no fue la arquitectura gótica ni la soledad de los pasillos. Fue el silencio, ese tipo de silencio que uno encuentra en los cementerios, donde el pasado aún respira. La primera persona que la recibió fue una mujer de rostro severo y voz contenida. No le dio la bienvenida. No le preguntó por el viaje. Solo le dijo, el señor Andrés del Valle la espera. Está en su habitación, y no le gusta esperar. El camino hacia la habitación fue un pasillo largo, alfombrado con historia y tapizado con miradas desde los retratos. Miradas que parecían preguntarle, ¿estás segura de que quieres quedarte? Cuando por fin entró, lo vio, sentado junto a la ventana, con la espalda erguida pero con la piel pálida. Andrés parecía una escultura abandonada. No mayor de 40, con ojos negros como la noche sin luna y cicatrices invisibles. Al menos en ese momento. Buenas tardes. Soy Clara, dijo con voz suave.
casi como si temiera despertarlo. ¿La nueva? Respondió él sin mirarla. Sí, estaré a cargo de su cuidado. Ya han dicho eso antes. Todas lo han dicho. Clara no supo qué contestar. Pero en su interior, algo se quebró, porque reconoció ese tono. No era solo arrogancia, era cansancio, dolor, defensa. Mientras revisaba la medicación y preparaba la habitación para su primera noche, Clara sintió por primera vez una punzada de duda. Ese lugar, ese hombre, ese silencio, no eran normales. Cuando entró en el baño contiguo para preparar el aseo del paciente, notó que los espejos estaban empañados. Pero no había agua caliente encendida. El aire era espeso, como si alguien, o algo, la estuviera observando. Es solo tu mente. Estás nerviosa. Concéntrate, se repitió, como un mantra, pero la incomodidad no la abandonó. Y cuando regresó para ayudar a Andrés a desvestirse, su cuerpo reaccionó antes que su mente. Porque al abrirle la camisa, vio algo que no esperaba. Cicatrices. Profundas. Irregulares. No de cirugía. No de accidente. Algo más. Andrés no dijo nada. Solo susurró. ¿Vas a preguntar como todas las demás? Clara tragó saliva. No. No si no quiere contarlo. Por primera vez, Andrés la miró, fijamente, como si evaluara si podía confiar. O si ella también se iría antes de terminar la semana. Y en ese cruce de miradas, Clara supo que aquel trabajo no sería como ningún otro. No estaba allí solo para cuidar un cuerpo herido. Estaba a punto de involucrarse con un alma rota. Una historia no contada. Una verdad enterrada. Y en ese silencio entre ambos, empezó todo. Clara volvió a la habitación con la bandeja de desayuno temblando en las manos. El sol matutino apenas se colaba tras las cortinas opacas, pintando de gris los contornos de la camilla donde Andrés permanecía inmóvil. Sus cicatrices dormían bajo la piel fina como heridas antiguas que se niegan a sanar. Cuando ella apoyó la taza de café en la mesita junto a la cama, él alzó la vista y, en un breve instante, Clara vio en sus ojos algo más profundo que el cansancio. Un océano de memorias rotas. Tú ves más de lo que aparento, susurró Andrés. Nadie se fija en las cicatrices reales. Todas quieren hablar de mi accidente. Nadie de lo que pasó antes. Clara, con el corazón encogido, se acercó con cautela. Había pasado solo un día. Pero ya intuía que esas marcas eran el mapa de un dolor oscuro. ¿Me permite mirar?, preguntó con suavidad. Él asintió. Al retraer la sábana lo suficiente, Clara quedó frente a aquellas líneas irregulares. Algunas casi cicatrizadas, otras recientes, brillando como huellas de un secreto que la piel se negaba a callar. Cada surco parecía contar una historia distinta. Desesperación, traición, abandono. Andrés bajó la cabeza. Su voz se quebró. No son cortes de una caída. Son recuerdos que han sido enseñados con intención. Cada uno de ellos pertenece a alguien que quiso silenciarme. Clara sintió la tensión en el aire, como si las paredes contuvieran el aliento. En su mente se entrelazaron dos imágenes. Él riendo en un pasado que nunca existió para ella. Y un instante de agonía que solo él había vivido. Con manos temblorosas, limpió suavemente cada cicatriz bajo el agua tibia del lavabo contiguo. El reflejo en el espejo le devolvió un gesto de compasión y horror. Cuidado, un hombre roto. Una víctima que aún luchaba contra sombras que nadie más veía. Quiero saber quién te hizo esto, dijo Clara, sin titubear, y quiero que no vuelvas a sentirte solo con tu silencio. Él la miró, asustado y agradecido. Un largo suspiro le escapó, abriendo una grieta en su armadura de indiferencia. Lo intentaré, respondió.
Pero debes entender que algunas verdades duelen más que la piel rasgada. Un rayo de luz atravesó entonces la ventana, iluminando de pronto los rostros de ambos. Clara apretó el puño. Aquel silencio. Aquella promesa furtiva. Todo convergía en un punto. Lo que él no había contado. Ella lo descubriría. Y así, sin necesidad de palabras, sellaron un pacto tácito. Cuando Clara se apartó para preparar la siguiente tarea, sus pasos resonaron más firmes. La carga emocional que compartieron había creado un puente invisible entre sus mundos. Clara había comenzado a comprender que, en esta casa, las sombras se tejían con hilos invisibles. Después de su breve encuentro con Andrés, la inquietud seguía latiendo en su pecho. Pero había algo más en el aire. Algo pesado. Unos pasos que retumbaban en el silencio opresivo de la mansión. Una presencia que acechaba sin decir una palabra. Esa presencia, por supuesto, no era otra que Fernando. El abogado, el amigo, el hombre que, aunque parecía un aliado, también se convertía en un enigma que Clara sabía que debía desentrañar. Desde que había llegado a la mansión, había algo en él que le desconcertaba. No era su apariencia ni su actitud tranquila. Era su mirada, siempre tan segura, tan controladora, como si todo en la casa, en la vida de Andrés, estuviera bajo su dominio. Y Clara sentía, más que nunca, que ese control era mucho más peligroso de lo que él dejaba entrever. Esa tarde, mientras Clara se acercaba a la biblioteca, una voz grave la hizo detenerse en seco. ¿Puedo hablar contigo, Clara? Era Fernando. Y su presencia en ese momento no podía ser más inquietante. ¿De qué se trata?, respondió Clara, tratando de mantener la calma, aunque su corazón latía más rápido de lo normal. Fernando la observó con esos ojos fríos que no dejaban espacio para la duda. No había nada en él que sugiriera una emoción sincera. Solo control, solo cálculo. He notado que estás preguntando mucho, dijo. Sin rodeos. Demasiado para tu propio bien. Clara frunció el ceño, sintiendo la tensión en el aire. Como si un hilo invisible los conectara y, con cada palabra que él pronunciaba, más se tensaba. Solo trato de hacer mi trabajo. Fernando, dijo ella, sin poder ocultar la firmeza en su tono. Fernando sonrió. Pero era una sonrisa vacía, como si lo que realmente estuviera diciendo fuera lo contrario a lo que mostraba en su rostro. Sé lo que haces, y lo que dejas de hacer. Tienes una habilidad para ir más allá de las apariencias. Clara, pero hay cosas que no puedes descubrir. Cosas que, si las descubres, cambiarán todo para siempre. Sus palabras cayeron como una sentencia. Pesadas y frías. Clara se sintió atrapada, como si estuviera siendo observada desde todos los ángulos. Él no solo controlaba a Andrés, también controlaba la mansión. Su aire, su silencio, y esa sensación de control la inquietaba profundamente. ¿Qué estás sugiriendo?, preguntó Clara, su voz temblando ligeramente a pesar de su intento por mantener la compostura. Fernando dio un paso hacia ella, como si quisiera asegurarse de que sus palabras calaran profundamente. Lo que sugiero es que no juegues con cosas que no entiendes, dijo con un tono bajo, pero lleno de amenaza. Porque en esta casa, hay secretos que están mejor guardados bajo tierra. El silencio que siguió estuvo cargado de una tensión insoportable. Clara sintió como si el aire se hubiera detenido en el instante. Las palabras de Fernando reverberaban en su mente. Secretos bajo tierra. Aquello no era una amenaza vacía. Había algo mucho más oscuro en su tono. Algo que conectaba las cicatrices de Andrés con las palabras de Fernando. Fernando la observó con intensidad, como si intentara desentrañar cada pensamiento que cruzaba su mente. Te lo digo por última vez. Clara,
Si sigues indagando, vas a desenterrar más de lo que quieres saber. Y lo peor es que no podrás detenerlo. Ni siquiera tú. Con esas palabras, Fernando dio media vuelta y se alejó, dejando a Clara sola en el pasillo, sintiendo que el peso de sus palabras la aplastaba. Clara permaneció inmóvil por un momento. ¿Por qué lo decía de esa manera? ¿Qué sabía él que no le había contado a nadie? Y más importante aún, ¿cuánto poder tenía él realmente sobre la vida de Andrés? Sobre la mansión, sobre todo lo que estaba sucediendo. El hecho de que Fernando hubiera hecho de su vida un juego de control, manteniendo a todos a su alrededor en silencio, le produjo un escalofrío. El peso de su manipulación estaba en cada rincón de la mansión, en cada palabra cuidadosamente elegida, en cada mirada llena de desdén. Y Clara sabía que no podía detenerse ahora. Al igual que un rompecabezas incompleto. Cada pieza encajaba de una manera inquietante. Pero aún le faltaban demasiadas respuestas. ¿Qué estaba ocultando Fernando? ¿Qué era lo que había hecho con Elena? Mientras se dirigía hacia su habitación, con la mente a 1000 por hora, Clara sabía que, tarde o temprano, tendría que enfrentarse a Fernando cara a cara. Porque algo le decía que, al final de todo esto, solo había una verdad. Fernando no era un amigo, ni un guardián, era el maestro de los secretos. Y ella era la única capaz de deshacer el nudo de mentiras que había tejido a lo largo de los años. La mansión estaba envuelta en una quietud ominosa, como si el aire mismo supiera que algo irreversible se estaba por desatar. Clara sentía la presión en su pecho, la opresión de una verdad que se le escapaba entre los dedos. Había llegado a un punto sin retorno. Una línea invisible que había cruzado sin darse cuenta. Las palabras de Fernando seguían retumbando en su cabeza. Y la carta con la dirección de Elena quemaba en su bolso. Como una promesa incumplida. Esa tarde, mientras la mansión permanecía sumida en su habitual silencio, Clara se encontró frente a la fuente en el jardín. Un lugar que siempre había tenido algo inquietante. Algo que la había atraído con la misma fuerza con la que la había repelido. Era un espacio entre la calma y el caos. Un espacio donde los secretos se escondían y la verdad nunca era lo que parecía. Pero esa noche, la verdad sería desenterrada. Y Clara lo sabía. El sonido de pasos detrás de ella la hizo girarse. Andrés se acercaba. Su figura algo más quebrada que de costumbre, pero con la mirada fija. Decidida, el tiempo parecía haberse detenido entre ambos. No había palabras necesarias. Él lo sabía, y ella también. Te he estado esperando, dijo Clara, su voz temblorosa por la tensión acumulada. Andrés asintió lentamente, sin decir nada. Sabía que la conversación que iban a tener esa noche cambiaría todo. Sabía que todo lo que había vivido hasta ese momento era solo una ilusión. Una fachada. La verdad los alcanzaba de una forma cruel. Imparable. Pero finalmente liberadora. Clara, ¿por qué me trajiste aquí? Preguntó Andrés, su tono sombrío, como si las palabras salieran de lo más profundo de su ser. De un lugar que había permanecido sellado por años. Ella lo miró fijamente, sus ojos llenos de la angustia que sentía por dentro, pero también con la determinación que necesitaba para seguir adelante. Porque no puedo seguir mirando hacia otro lado. Porque sé lo que te hicieron, Andrés, y no voy a dejar que sigan controlando tu vida. El aire entre ellos se tensó. Andrés dejó caer su mirada al suelo, como si un peso invisible lo estuviera aplastando. He vivido en la oscuridad tanto tiempo. Susurró. Creí que no podía haber más. Creí que nada más me podía sorprender. Clara dio un paso hacia él. Su voz firme, pero llena de compasión. Elena está viva, Andrés. Y ella tenía razón. Te han mentido todo este tiempo. Fernando.
Fernando está involucrado en más de lo que imaginas. No solo te ha manipulado. Ha manipulado todo lo que creías saber sobre tu vida. Andrés la miró con un brillo en los ojos que Clara no pudo descifrar. Quizás era el temor, quizás la ira, o tal vez la mezcla de ambas. Pero algo en él había cambiado. Ya no era el hombre que había caído en el silencio, en la pasividad de la vida que le habían impuesto. Lo sé, respondió con voz quebrada. La revelación finalmente cayendo sobre él como un torrente que no podía controlar. Lo supe desde el principio. Algo no encajaba. Pero elegí no verlo. Ahora entiendo que no podía seguir huyendo de la verdad. Clara sintió un nudo en la garganta. Las palabras que le estaba diciendo no solo lo liberaban a él, sino también a ella. La lucha interna que había llevado durante tanto tiempo. La carga de los secretos que había tenido que soportar. Se disolvía poco a poco. Pero el precio había sido alto. Es hora de enfrentarlo todo. Andrés, dijo Clara, con una fuerza renovada en su voz. La verdad nos destruirá si la dejamos en las sombras. Pero si la enfrentamos, podremos reconstruirnos. Juntos. Andrés la miró como si por primera vez en mucho tiempo pudiera ver con claridad. Los recuerdos de Elena, la angustia de su desaparición, las mentiras de Fernando. Todo eso se materializaba frente a él. Como una tormenta inminente que arrastraría consigo cada pieza de su vida que había sido falsa. Pero ya no tenía miedo. ¿Y qué pasa con Fernando?, preguntó Andrés. Su voz dura, su dolor transformándose en rabia. ¿Qué hacemos con él? Clara respiró hondo, sintiendo que la respuesta era más compleja de lo que parecía. Lo enfrentamos. Nos enfrentamos a él, Andrés, y no nos detendremos hasta que todo salga a la luz. Todo. Era la hora de la confrontación final. Clara sabía que el siguiente paso sería crucial. La batalla que se avecinaba no solo pondría en peligro sus vidas, sino que marcaría el comienzo de una nueva etapa. Sin embargo, no había vuelta atrás. Ella estaba decidida a poner fin a las mentiras que habían marcado la vida de Andrés, de Elena, y la suya propia. La noche comenzó a caer sobre la mansión. Y el viento frío que soplaba a través de los árboles parecía presagiar algo mucho más grande que una simple revelación. En la oscuridad, Clara y Andrés se preparaban para descubrir lo que realmente había sucedido con Elena. Con Fernando, con todos ellos. El destino de cada uno de ellos estaba por cambiar para siempre. Y la verdad, por fin, estaba a punto de salir a la luz.